a ver un caso de la consulta, ¿no? En la clínica, que se trae este caso. Estoy viendo en la consulta un paciente de 71 años de edad, sexo masculino, él es viudo, actualmente ya es jubilado, y fue referido, ¿no? A la unidad de epilepsia con tiempo de enfermedad de 4 meses. Él acude porque empezó a tener eventos que se caracterizaban, ¿no? Por mirada fija, había una alteración de la conciencia, se desconectaba, su hijo lo ve que tiene cialorrea, realiza apertura de la boca varias veces y esto duraba 1 minuto. Y el paciente no recordaba lo sucedido, ¿no? Después de este evento estaba algo confuso, ¿no? Y el primer evento, bueno, no lo pasaron desapercibido. 1 mes después, ¿no? Vuelve a repetir, ¿no? Esa nueva situación de corta duración, lo ven desconectado igual, algo pálido ya en el segundo evento, ¿no? Con la mirada fija y le llamaba la atención pues la cialorrea. Y es por ello que deciden traerlo a la consulta. Antecedentes de él ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial y ya venía tomando tratamiento. También tienen diagnóstico de dislipidemia. El último control de su perfil lipídico estaba un LDL en 144, colesterol total en 215 y un HDL hoy todavía en rango óptimo. Y le habían diagnosticado una enfermedad cerebrovascular. Aparentemente me dijo enfermedad de pequeño vaso. Me trajo unas resonancias, no había unas resonancias, en el sistema, ¿no? Y efectivamente, pues les voy a, le tomé unas capturas y esta fue la resonancia que trajo el paciente, ¿no? En estos cortes en FLAIR, ¿no? En el CIAL le he tomado pues los cortes principales, había unas hiperintensidades en las áreas más subcorticales, bilaterales en ambos hemisferios cerebrales, periventriculares y también aquí en los lóbulos temporales había una mayor confluencia. Con ello, bueno, él ya tenía ya un diagnóstico de enfermedad cerebrovascular y estaba recibiendo ya tratamiento de prevención secundaria. Le solicité un electroencefalograma, porque por esos eventos de corta duración, ¿no? Donde el paciente, pues, menos de 1 minuto, alteración de la conciencia, ¿no? Sospechaba, obviamente, pues, de una crisis epiléptica. Y lo que vimos en el electro que se le realizó, pueden ver, este es un montaje, doble banana, voy a poner puntero, ya, y acá en el lado temporal izquierdo, no hay una reversión de fase, que cuando lo pasamos a este montaje común promediado, observamos pues una onda aguda, onda lenta en F7, T1, T3 y parcialmente también en la región frontal izquierda, ¿no? Había una actividad epileptiforme, tenía una actividad de base adecuada y habían estas actividades aquí también. En este segundo control observamos, ¿no? Estas descargas, ¿no? De punta a onda lenta, principalmente en la región temporal izquierda, un poquito se propagaba a la región frontal izquierda, ¿no? Incluso hace como un dipolo aquí en estos electrodos, ¿no? Frontocentrales derechos. Bueno, con este electro que nos confirmaba nuestra presunción diagnóstica, ¿no? Después de 1 año, el paciente había tenido, me dijo, cuando le hicieron aparentemente el diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular y ya estaba teniendo este segundo evento, bueno, lo catalogamos como una epilepsia post-stroke. Él inicia el tratamiento, ¿no? Él ya venía recibiendo, como le dije, una prevención secundaria, tomaba ácido acetilsalicílico, estaba tomando atorvastatina y le estaban haciendo un estudio, me acuerdo que me dijo, le había salido una glicemia un poco elevada y le estaban haciendo unas pruebas para ver si había ese factor de riesgo. O sea, un paciente con factor de riesgo y que estaba teniendo ya esas crisis epilépticas, ¿no? Le decidí iniciar tratamiento con levetiracetam, ¿no? Inicié con una dosis baja, ¿no? Es un paciente, es un adulto mayor, 250 miligramos, ¿no? La primera semana cada 24 horas, después le subí a cada 12 horas y ya vino a la segunda consulta hace 1 mes, ¿no? No reportando ningún evento.
¿ok? Entonces, ese es un caso frecuente que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Un paciente con factores de riesgo que ya tenía una enfermedad cerebrovascular y que viene por una especie de... ¿ok? Entonces, el tema de hoy, ¿sí me escuchan, no? Porque escucho voces. Entonces, doctora, sí se le escucha, sino que él tiene su audio prendido. Gracias. Me interrumpen. Entonces, el tema de hoy es epilepsia post-stroke, una epilepsia vascular que a veces también se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? ¿En qué contexto? Hay pruebas que nos ayudan a predecir en un paciente que tiene un ictus, tal vez isquémico, tal vez hemorrágico, que pueda ser epilepsia futuro, existe algún marcador y cuál es el fármaco o el tratamiento de elección, ¿no? Entonces, estos puntos claves vamos a tocarlos ahora. Entonces, sabemos todos que el stroke, el ictus, es la causa más común de epilepsia, de crisis epilépticas en el adulto mayor, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos, como en este caso, un paciente que nos viene con crisis epiléptica, nos viene la primera etiología, tenemos que buscar si hay antecedentes, ¿no? O factores de riesgo, o si ha tenido que tal vez enfermedad de pequeño vaso, que es algo silencioso y no ha tenido ninguna clínica, ¿no? Entonces, la imagen no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el stroke es una de las causas más frecuentes. Y por las literaturas, la epilepsia post-stroke se desarrolla en el 6% aproximadamente. Vamos a ver esta data epidemiológica. Entre 3 a 6 millones de personas que tienen ictus anualmente, ¿no? Las crisis epilépticas después de un stroke puede darse en dos contextos principalmente. Debutar cuando el paciente tiene un ictus, ¿no? En el momento se activa código ictus, como sabemos, y puede venir acompañado, ¿no? De crisis epiléptica, ya eso le llamamos crisis sintomáticas agudas, ¿no? Que es en el tiempo agudo, ¿no? Que se va a generar porque hay un efecto tóxico, citotóxico sobre todo, alteración metabólica per se del ictus, y eso nos puede generar una crisis sintomática. Y también las crisis se van a presentar en un tiempo más tardío, ¿ya? ¿No? A eso le llamamos crisis sintomáticas remotas o crisis tardías. Y estas crisis tardías, cuando se comparan versus las agudas, son las que tienen mayor alto riesgo de recurrencia. Entonces, ¿en qué contexto hablamos entonces de epilepsia post-stroke? Entonces, a ese viene esta definición que ya la ILAE como organización trató de estandarizar este concepto. Entonces, cuando nosotros catalogamos epilepsia post-stroke, post-ictus, ¿no? Son las crisis epilépticas no provocadas que van a ocurrir después de 7 días del inicio del ictus o stroke. ¿Por qué ese corte de 7 días? Porque cuando se ha comparado el riesgo de recurrencia de crisis, ¿no? El alto riesgo, en más del 60%, lo vemos en esos pacientes con todos sus fenómenos de epileptogénesis, ¿no? En este grupo, versus aquellos que han tenido crisis sintomática aguda, que es menos del 30%, ¿no? De su riesgo. Entonces, en esa población, después de una semana de 7 días, ahí si el paciente empieza a tener crisis recurrentes, a esa se le cataloga como una definición de epilepsia post-stroke. Sin embargo, a veces no todo es tan tajante y se ha demostrado que la epileptogénesis puede incluso ocurrir antes de esos días. Por ejemplo, entre 4 a 7 días después del ictus, ya estuvieron asociados a alto riesgo de epilepsia, ¿no? Comparado a aquellos pacientes versus que empezaron a tener crisis después de los 3 días del ictus. Y entonces es ahí que surge, ¿no? Ese punto variable, quizás algo en controversia, entre definir bien crisis tempranas y crisis tardías. Y esto, por ejemplo, salió un artículo interesante el año pasado, ¿no? Que trataba de que ese enfoque, que lo estamos basando en tiempo para definir epilepsias post-stroke, mejor sea basado en un enfoque basado en tejidos, ¿no? Así como, por ejemplo, vemos acá en el gráfico de la izquierda, cuando uno está en el contexto de un stroke y definimos
TIA versus infarto, ¿no? Hay un tiempo que cortamos, un corte de 24 horas, ¿no? Que nos hace decir, bueno, si el déficit motor o el déficit focal persiste, de repente nos encontramos frente a un infarto y eso lo corroboramos con una imagen, ¿no? Pero podemos definir el TIA obviamente desde 1 hora, si es que la neuroimagen va a ser, obviamente, probablemente no vamos a encontrar alteración, ¿no? Entonces, esto era antes en el tiempo, incluso hasta 24 horas, y actualmente pues definimos con imagen, ¿no? Fehacientemente que no hay una lesión. Lo mismo se trata de aplicar, ¿no? En las epilepsias post-stroke. Si bien hay unas crisis tempranas que les había mencionado, dentro de los 7 días del ictus, que son crisis sintomáticas agudas provocadas por la noxa per se del ictus, ya puede haber tempranamente, ¿no? Epileptogénesis, que es todo el proceso que hace, todos los mecanismos moleculares, celulares que hacen que nuestro cerebro se transforme en un cerebro generador de crisis. Es probable que no se deba esperar tal vez 7 días, ¿no? Porque ya epileptogénesis puede iniciarse tempranamente. Sin embargo, aún no hay todavía unos biomarcadores fehacientemente que nos hacen definir, ¿no? En la actualidad, antes de los 7 días ya podemos hablar incluso de epilepsia post-stroke. No. Y es por eso que aún ese contexto, y se está estudiando, se está buscando, mejor dicho, algún biomarcador que nos haga definir en esos casos más tempranamente. Entonces, por ahora, todavía manejamos ese concepto de epilepsia post-stroke, es después de 7 días del ictus cuando empieza a generarse las crisis. Entonces, en la epilepsia post-stroke, ¿no? Esta enfermedad cerebrovascular va a generar 50% de epilepsias en los adultos mayores. Y también hay una diferencia importante entre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Es así, que los pacientes que, por ejemplo, han presentado un ictus isquémico y después producen epilepsia post-stroke, se estima que es un 2 a 14%. Versus en el ictus hemorrágico, que la prevalencia es más alta. O sea, hay más riesgo de hacer epilepsia post-stroke en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia intracerebral. Y se estima entre un 10 a 20%. Y de esta población que ha tenido un ictus, el 40-80%, ¿no? De los pacientes que desarrollan epilepsia post-stroke se da sobre todo en el primer año post-ictus. Entonces ahí es donde debemos monitorizar, porque el mayor riesgo que pueda tener de una comorbilidad asociada como es epilepsia en esa población es en este año. ¿Okay? ¿Qué más? Otro punto importante es, como sabemos, pues hay una lesión, ¿no? Ya sea cortical, en alguna área cerebral. Entonces, los pacientes que tienen epilepsia nos van a hacer ¿qué tipo de epilepsia? Epilepsias focales, crisis focales. Y la manifestación va a depender de qué área cortical cerebral está involucrada. Es decir, vamos a tener crisis del lóbulo temporal, ¿no? Si es que empiezan, bueno, en este caso, el paciente que les había mencionado, pues tenía unas descargas que venían sobre todo de las áreas temporal, ¿no? Izquierda, con una desconexión, no había mucho automatismo o aura, ¿no? Porque a veces varían. El adulto mayor, por ejemplo, es un reto diagnosticar crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque también nos enfrentamos a otras comorbilidades, como sospechar que es otro evento vascular por la pérdida transitoria de conciencia, o estar frente a un síncope, porque hay riesgo de hacer alguna arritmia cardíaca y que nos pueda generar también síncope. Entonces, en el adulto mayor, a veces los síntomas son muy sutiles. No necesariamente vamos a esperar fenómenos motores, sino puede ser que solo queda con una mirada fija, de repente el paciente se desconecta, ¿no? Algunos solo pueden mostrar palidez, ¿no? No hay mucho fenómeno motor, entonces uno tiene que estar muy atento a poder a explicar al familiar, de poder identificar estas manifestaciones más sutiles que podemos ver sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Entonces, y en las crisis sintomáticas agudas, cuando hay el ictus, aquí, ¿cómo es la epidemiología? En realidad es menos definido, ¿no? En la primera fase, post el ictus temprano, se observa que las crisis sintomáticas también se vieron en pacientes con ictus isquémico
el porcentaje es menor, 1 al 4%, y cuando hay hemorragia intracerebral, es decir, por ejemplo, nos llaman código ictus y un paciente tiene alta sospecha de ictus y está asociado, por ejemplo, crisis epiléptica, hay una mayor prevalencia, ¿no?, de encontrar, por ejemplo, una hemorragia intracerebral versus una isquemia, ¿no? Entonces también en las crisis sintomáticas agudas se dan con mayor prevalencia en las hemorragias intracerebrales. Entonces, hasta aquí habíamos hablado de todos esos conceptos de definir crisis tempranas, crisis tardías y el concepto de epilepsia post-stroke cuando lo hablamos en crisis tardía después de los 7 días. ¿Y por qué se produce todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, esta imagen nos resume, por ejemplo, esa transición, ¿no?, de crisis temprana versus crisis tardía. Como sabemos, en el ictus tanto isquémico y hemorrágico se van a producir toda una cascada de eventos, ¿no? En los ictus isquémicos va a haber una disrupción, una alteración de la barrera hematoencefálica, ¿no? Va a haber hipoxia celular, va a haber un desbalance electrolítico, va a haber una disfunción. Y esto incluso va a haber una expresión de genes alterados que nos van a generar todos estos cambios. En el ictus hemorrágico, ¿no?, además de toda esta cascada que también va a haber inflamación, va a haber una expresión de albúmina, y esta expresión albúmina va a hacer que se altere a nivel de los receptores inflamatorios, sobre todo en los receptores de los astrocitos, ¿no? Y esto en el futuro, pues, va a liberar lo que es depósitos del sangrado, la sangre, a nivel del parénquima va a haber depósitos de hemosiderina, y esos depósitos de hemosiderina van a generar, ¿no?, muerte celular. Y esa muerte celular se llama inflamación ferroptosis, la inflamación crónica. Entonces, la muerte celular generada por hierro. El hierro, tenemos un 4 o 5 gramos de hierro entre el cerebro y el hígado. Pero la excesiva cantidad por el depósito que da por el sangrado genera a futuro, ¿no?, una ferroptosis, y esto es un mecanismo de epileptogénesis, que no solamente lo vemos en la epilepsia, también hay enfermedades degenerativas donde la toxicidad por hierro va a generar todos estos cambios. Entonces, esta es la explicación por qué, por ejemplo, el sangrado tiene este mecanismo asociado de mayor epileptogénesis, excitabilidad neuronal. En los ictus isquémicos, en la primera fase habíamos visto todo lo que es la alteración, la injuria, la toxicidad, ¿no?, el desbalance y la neuroinflamación. Conforme va iniciándose todos estos mecanismos de epileptogénesis, en las crisis tardías, en las epilepsias de stroke, ¿no?, post-stroke, se va a dar además una angiogénesis, las gliosis que se producen reactivas a todos estos mecanismos inflamatorios también van a desarrollar conexiones aberrantes, va a haber plasticidad sináptica alterada de todos estos circuitos, pérdida neuronal selectiva, y eso va a ser todos los mecanismos donde haya mayor excitabilidad neuronal, ¿no?, con incremento y predominancia de glutamato, ¿no?, sobre todo en las células postsinápticas, y sea el mecanismo de epileptogénesis, ¿no? Entonces, esos son a grosso modo, los mecanismos, tanto en las isquemias y sobre todo aquí con el mecanismo adicional de la ferroptosis, ¿no?, con depósitos de hemosiderina que se da en los ictus hemorrágicos. Entonces, ¿y cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, en aquellos pacientes? Bueno, se han estudiado también para ver en aquellos pacientes que ya tienen ictus, qué parámetros me pueden hacer predecir qué paciente, porque no el 100% que tiene ictus nos va a hacer epilepsia. Entonces, ahí se ha visto que aquellos que presentan tempranamente, ¿no?, después del evento, por ejemplo, ya debutan con crisis sintomática aguda, es un factor de riesgo asociado. El otro punto es el compromiso cortical, ¿no? Gran compromiso cortical, incluso a más severidad del ictus,
¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esos ictus cardioembólicos, embólicos, vemos con gran compromiso la extensión, también está asociado a factor de riesgo de hacer epilepsia post-stroke. Pacientes que debutan joven, creo que nosotros que hacemos guardia y vemos, por ejemplo, yo con los domingos que he estado pasando visita, las veces que me ha tocado el turno, me sorprendió la cantidad de ictus en pacientes jóvenes que estamos viendo, ¿no? 45 años, creo que está el señor Coco hospitalizado desde la UCI, lo veía, y ya debutan cada vez más temprano, ¿no? Con estos factores de riesgos. Y los tipos de ictus, ya hemos visto que el hemorrágico tiene mayor prevalencia con respecto al isquémico, ¿no? De la capacidad de estar asociado a epilepsia post-stroke. También, luego lo vamos a ver en las imágenes, hay otros factores de riesgo. También se ha estudiado si las comorbilidades, ¿no? Pueden influenciar en el riesgo de crisis, ¿no? No es muy consistente, pero algunos estudios sí han avalado mayor riesgo de epilepsia vascular, por ejemplo. Sabemos, ¿no? Las personas que tienen diabetes van a tener mayor riesgo de hacer ictus, también se ha visto en cierta población, los que tienen dislipidemia, hipertensión, ¿no? Con el caso del caso clínico que les traje, las infecciones periféricas también está asociado por mecanismos inflamatorios, capacidad embólica lo describen, y la demencia, ¿no? También pacientes que tienen demencia, pues también hay un mecanismo inflamatorio neurodegenerativo que está asociado a epilepsia post-stroke. ¿Okay? Y de ahí, cuando uno empieza a estudiar, bueno, tengo factores de riesgo, ya cuadro clínico, entonces, ¿qué estudios me van a permitir tal vez evaluar esa epileptogénesis, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo epileptogénesis, trato de identificar, ¿no? Aquellos hallazgos que nos tratan de poder corroborar mi presunción clínica, ¿no? Un paciente que tiene una crisis. La epilepsia es un diagnóstico clínico. Pero cuando, por ejemplo, estamos en el adulto mayor, como les decía, es un reto poder identificar contundentemente si estamos frente a la presencia de crisis o que de repente son síncopes de otra etiología. Entonces, hay los parámetros dentro de esto, el electroencefalograma, ¿no? También tenemos los estudios de neuroimágenes, hay otros estudios que, por ejemplo, a través de campos magnéticos como el magnetoencefalograma, ¿no? El que más usamos, en realidad, el más asequible para todos nosotros, es de menor invasivo, es el electroencefalograma. Y entonces, nos permite determinar el riesgo de primera crisis epiléptica después del ictus, si es que va a haber una recurrencia de crisis cuando ya hemos hecho el diagnóstico y estamos evaluando los controles para poder tal vez predecir cómo va en el control, y también el pronóstico, ¿no? En el caso de cuando el paciente está en un ictus agudo y vemos la capacidad de patrones alterados. Entonces, en pacientes que ya, por ejemplo, ya estamos haciendo un diagnóstico preventivo de epilepsia post-stroke, la Academia Americana de Neurofisiología ya menciona algunos conceptos con porcentajes asociados que podemos encontrar en el electroencefalograma en pacientes con ictus. Por ejemplo, las descargas epileptiformes interictales, las que les había mencionado, ¿no? Que el paciente le haces un electro estándar, ¿no? De control y encontramos descargas epilépticas. Las descargas periódicas, por ejemplo, se evidenció en pacientes que tienen un 19%, el previo encontramos casi un 30%, y las actividades, las lentificaciones, en este caso los ritmos delta, ¿no? Los delta rítmicos, también se ha visto esos tres patrones en pacientes que tienen epilepsia post-stroke. Aquí les traje un gráfico, un electro, por ejemplo, estas son las descargas periódicas, ves, es un montaje longitudinal, ¿no? Sobre banana, y vemos estas descargas que van cada cierto ritmo, ven aquí, ¿no? Hacia el hemisferio izquierdo predominantemente, ¿no? En random cada Hertz. Estas son descargas lateralizadas, periódicas, ¿no? Que probablemente pueden generar en este lado del hemisferio izquierdo cuando un paciente ha tenido un ictus, ¿no? Ese es un patrón que podemos encontrar. Y el otro patrón son las descargas como en el caso que les presenté, ¿no? Aisladamente tenemos actividades epileptiformes, por ejemplo, aquí es en el electrodo T8, ¿no? Una punta onda lenta, y acá incluso cuando lo mapearon, asociaron y estaba ubicado, pues,
a lo que era el hallazgo, ¿no? Cuando le hacen un mapeo en este gráfico, ¿no? Entonces, las descargas epileptiformes también, no le traje de lentificaciones, también podemos ver si vemos actividad menos de 4 Hz, ¿no? 3 Hz, 3 Hz lentificado en ciertas regiones con un patrón casi rítmico, ¿no? De ritmicidad, entonces también es un patrón que nos puede hacer sospechar que estás en un paciente con clínica asociada de epilepsia post-stroke. Y el otro es, en el caso del stroke agudo, un estudio más asociado, bueno, también tenemos los monitoreos electroencefalográficos continuos, ¿no? Sobre todo se recomienda en los ictus agudos, paciente que recién ha tenido un evento y persiste con alteración de conciencia o su estado de conciencia fluctuante y estamos presumiendo que quizás está haciendo aún crisis epiléptica, ahí es recomendable, ¿no? Hacerle un electros más prolongados, continuos, ¿no? Que se ha visto que nos permite identificar crisis electrográficas, ¿no? Patrones eléctricos con sospecha de ictus, ¿no? Que no nos están haciendo ningún fenómeno motor, pero está generando alteración de conciencia. Entonces, ¿qué se ha visto? Que cuando, por ejemplo, nosotros colocamos un electro al inicio, 30 minutos, podemos capturar solo un 15%. Si lo registramos en 1 hora, esta probabilidad de captura es 56%, y si es más de 24 horas, muchas horas, nuestra probabilidad de encontrar actividades, ¿no? Crisis electrográficas va a incrementarse, ¿no? Y estos son lo que se usa hoy en día en las unidades de cuidados intensivos con los monitoreos electros continuos. ¿Okay? Y los otros biomarcadores que tenemos para epileptogénesis definitivamente son las imágenes. No es que una sea mejor que otra, pero las que usamos, podemos hacer la tomografía y la resonancia cerebral, tenemos patrones, ¿no? Por ejemplo, el compromiso cortical, como les había mencionado, está asociada mayormente pues, a esas crisis epilépticas tardías. Los ictus subcorticales no incrementan, ¿no? Aquellos que vemos en la subcorteza, no está asociado a mayor. Se ha visto que puede haber un contexto, pero no es tan de relevancia como el compromiso cortical. ¿Qué más? Cuando los infartos o el sangrado afecta la circulación anterior, o sea, arteria cerebral media, también es un biomarcador que me puede predecir mayor riesgo de epilepsia post-stroke, ¿no? El compromiso infratentorial, al contrario, no está asociado a ello. Y las lesiones grandes, ¿no? Pueden causar crisis. Por ejemplo, aquellas que tienen un volumen, ¿no? En caso de sangrado, más de 70 mililitros, está asociado a más de 4 veces riesgo de hacer epilepsia post-stroke. Entonces, de aquí, de imágenes, ¿quiénes nos hacen más? Aquellas alteraciones corticales, lo que se compromete circulación anterior cerebral media, ¿no? Por ejemplo, y volúmenes mayores de 70 mililitros, ¿no? En cuanto a las imágenes. Y para eso, cuando han tratado de poder predecir riesgo de epilepsia en aquel paciente que tiene un ictus isquémico, se han elaborado ciertos predictores de scores. Y acá les traje uno de los que está mucho en las bibliografías cuando revisamos el score SELECT. El score SELECT valora, ¿no? La probabilidad de tener epilepsia post-stroke después de un ictus isquémico. Nos valora severidad de acuerdo a la escala del NIS, como pueden ver, compromiso de gran vaso, crisis sintomáticas tempranas, menos de 7 días, si hay compromiso cortical y territorio de arteria cerebral media. Y como podemos ver, a mayor puntuación, por ejemplo, el score alto de 9 puntos, nos indica más del 80% de riesgo de epilepsia dentro de los 5 años del stroke. Y eso lo vemos en esta imagen, como vemos el riesgo, ¿no? De las crisis después del año, ¿no? El riesgo va a ir incrementando y a los 5 años, si mi puntuación es máxima de los 9 puntos, tenemos casi el 80% de riesgo, ¿no? De predecir. También en el caso de acá vemos en cuestión de tiempo, ¿no? Después de un año, como vemos esa probabilidad a mayor puntuación, 63%, ¿no? Después de un año, y a los 5 años también como esa probabilidad que era más del 80% se va incrementando cuando a mayor es la puntuación de esos parámetros, si es que aplicamos el score SELECT.
Y así como hay para ictus isquémico, también hay un score para ictus hemorrágico, ¿no? Evalúa el riesgo de epilepsia post-hemorragia intracerebral. ¿Y qué evalúa ahí? Si el sangrado tiene compromiso cortical, me va a dar una puntuación. Si se da en jóvenes menores de 65 años, el volumen, la hemorragia, y si el paciente presenta crisis sintomática aguda. Un alto score de 4 puntos me indica el 46% de riesgo de crisis epiléptica. Entonces, ambos scores, el CELEP y el CAVE, ¿no?, son de ayuda para estratificar sobrevivientes de ictus en categorías de alto y bajo riesgo, ¿no?, y que pueden guiar un seguimiento. Sin embargo, no están asociados a guiarnos manejo, ¿no? Ningún tratamiento no nos guían manejo, y tampoco ningún tratamiento, una vez identificado, ha probado beneficios como prevención primaria, ¿no?, de epilepsia post-stroke. Bueno, hasta ahí hemos visto todos los parámetros y por último el tratamiento, ¿no? Una vez que ya he identificado tratamiento, el diagnóstico de epilepsia post-stroke, entonces usualmente, pues como sabemos, iniciamos las medicaciones anticrisis porque eso va a hacer reducir el riesgo de recurrencia una vez que se ha presentado la crisis. Cuando iniciamos tratamiento después de una crisis no provocada, tiene que ser evaluando factores del paciente, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que tener siempre en cuenta estos principios, que es importante que siempre ustedes lo tengan al iniciar un tratamiento con un fármaco, ¿no? Anticrisis. Siempre se empieza a dosis bajas, ¿no? Ir lentamente, ¿no? Y a dosis bajas. ¿Por qué? Por los efectos adversos. Y justo es en la fase de titulación y las primeras semanas donde vamos a ver esos efectos adversos y muchas veces el paciente va a abandonar el tratamiento. Y sobre todo, si es adulto mayor, aún empezar con dosis más bajas, ¿no? Muchos pacientes que tienen epilepsia post-stroke, por ejemplo, a diferencia de otros tipos de epilepsia, van a responder con dosis bajas, ¿no? Esa es una de las patologías que va muy bien, ¿no? Probablemente tal vez solo con monoterapia y a dosis bajas y uno va a ir titulando la respuesta. La monoterapia siempre es preferida a la politerapia porque mejora la adherencia y va a tener menos efectos adversos. Y los principios para tratar son similares, o sea, es lo mismo elegir un fármaco si tengo una epilepsia post-stroke isquémico versus un post-stroke hemorrágico, ¿no? Y la selección, ¿cómo voy a seleccionar el fármaco? Tiene que ser guiado, uno, por la edad del paciente, comorbilidades, con medicaciones, ¿no? Porque tenemos que saber las interacciones que va a hacer el fármaco que vamos a iniciar con otros tratamientos, porque generalmente esta población está tomando estatinas, o está anticoagulado, o está tomando antiagregantes, o quizás para diabetes, ¿no? Va a haber una polifarmacia y tenemos que elegir aquel fármaco que me va a dar menos interacciones farmacológicas con ello. Se ha estudiado, ¿no?, si existe algún fármaco que es mejor que uno, tan igual como, por ejemplo, levetiracetam y epilepsias post-TEC, ¿no? Por ejemplo, les traje este estudio, ¿no?, donde en una población de 207 pacientes con epilepsia post-stroke, ¿no?, iniciaron tratamiento. Muchos tomaban levetiracetam, gran población tomaba la motrigina, la cosamida, eslicarbazepina, valproato y otros fármacos, ¿no? De esa población la mayoría tomaba levetiracetam. ¿Qué se encontró de esta población, ¿no? Y ellos no cambiaban sus fármacos durante los 12 meses. Que los que estaban con menor frecuencia de crisis a los 3 meses eran aquellos que tenían que ver con los bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Por ejemplo, tanto de activación rápida y tanto de activación lenta, ellos tenían menor frecuencia de crisis, ¿no? Ningún fármaco es mejor que otro en eficacia para el control de este tipo de crisis epiléptica en esta población. Pero sabemos que generalmente esa población tiene crisis focales y voy a elegir esos fármacos que me van a tratar de controlar, ¿no?, ese tipo de crisis. Y les quería traer, este es un trabajo que estamos realizando, se llama Epilepsia post-accidente cerebrovascular, predictores clínicos e imagenológicos, que lo hemos estado realizando con los residentes, ¿no? Ya estamos en el procesamiento de los datos estadísticos. Hemos trabajado una población de 138 pacientes, todos mayores de 18 años, con diagnóstico de ACV. Es un estudio retrospectivo, transversal, ¿no?, que evalúa
determinantes clínicos e imagenológicos y su riesgo de epilepsia de ACV. Y generalmente hemos encontrado casi la población, ¿no? Ejemplo, nuestra población si era menos de 65 años, tenían factores de riesgo, evaluamos si había hipertensión, dislipidemia, diabetes, lo más frecuente, los tipos de ACV, ¿no? Nosotros encontramos más isquémicos, ¿no? 75%. Los territorios sí, lo que hemos encontrado a diferencia de otros ha sido más subcorticales, ¿no? Los que tuvieron crisis sintomática aguda, ¿no? De inicio también la población y los eventos, ¿no? Acá, bueno, tratábamos de hacer las estadísticas de prueba, ¿no? Para valorar cada parámetro y su implicancia, ¿no? Así como territorio anatómico, presencia de crisis sintomática. Y ese es un pequeño resumen, todavía estamos en el avance para hacerle la publicación, ¿no? Que evidenciamos, por ejemplo, de los pacientes que tuvimos con ACV hemorrágico, ellos tenían mayor predictor de hacer epilepsia post-stroke. Encontramos también los que tenían compromiso cortical y los que tenían presencia, ¿no? de crisis sintomática, ¿no? Tan igual como las publicaciones, también encontramos esos parámetros asociados. En conclusión, la epilepsia post-stroke es una causa frecuente de epilepsia en el adulto mayor. Las características clínicas, neuroimágenes y hallazgos en el electroencefalograma, y también existen hoy en día biomarcadores sanguíneos, no toqué eso, quizás pueden ser las preguntas, que están buscando estos mediadores inflamatorios, pueden ser integrados en algún modelo predictivo de riesgo y nos puedan hacer epilepsia post-stroke, ¿no? De predecir en aquella población que ya tiene un evento y quiénes pueden hacer y quiénes. El tratamiento tiene que ser individualizado considerando cambios tanto farmacodinámicos, edad, comorbilidades y comedicaciones. Gracias.